Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Voy a dejar grabada la sesión para los compañeros que no pudieron estar. Vamos a ver los temas relacionados con los conceptos principales de fundamentos de turismo, conceptos como turista, visitante, excursionista, la clasificación del turismo y vamos a ver la revisión del proyecto. Esa parte es la parte que le quiero poner más énfasis para ir resolviendo dudas. Para esto vamos a revisar la página. ¿Okay? Permítanme un momento. Muy bien, aquí estamos. Estamos aquí en la pantalla principal o en la página principal de Fundamentos de Turismo. Vamos a ir a la semana 3, que es donde está localizada la actividad. Vamos a entrar aquí en la sección que dice preproyecto. Y es importante que siempre cuando vayan a hacer una actividad, lean con calma cada una de las indicaciones para que sepan cómo será evaluado y cómo se debe de desarrollar. Aquí la modalidad indica individual, pero como les he mencionado desde la primera sesión, pueden trabajar tanto de forma individual como de forma colaborativa en los proyectos, pero es importante siempre que cada uno de los integrantes suba ese mismo archivo en su plataforma para que haya evidencia de que trabajaron juntos. Y bueno, una vez que te posicionas en esta parte, tienes que darle clic en el botón amarillo que dice descargar guía y te va a abrir un PDF. En este se encuentran precisamente las indicaciones del preproyecto. ¿Qué es lo que se desea en el preproyecto? Prácticamente es realizar una propuesta de análisis turístico, tomando en cuenta algunos elementos que ya estás aprendiendo en la plataforma, como lo es el sistema turístico, el mercado, los actores que lo conforman. Y bueno, y para esto, o dicho en otras palabras, vas a identificar algún problema relacionado con el turismo y vas a desarrollar una propuesta. Y para el preproyecto, lo que tienes que entregar es primero el planteamiento del problema o área de mejora. Aquí vas a describir cuál es el problema que has identificado. Vas a colocar y sustentar ese problema con información de revistas, información de noticias, también puede ser. Y bueno, en el punto número 2 está solicitando una justificación, es decir, por qué es importante investigar y resolver el problema que tú estás planteando. Entonces también aquí vas a desarrollar un texto en el cual se indique por qué es importante resolver ese problema o cuál es la relevancia de estudiar esa problemática que estás colocando en tu trabajo. Posteriormente, vas a colocar más ejemplos sobre por qué se considera un problema. Y en el punto número 4 vas a explicar los beneficios de abordar ese tema y vas a colocar, además de los beneficios, vas a colocar un objetivo general y al menos 2 objetivos específicos. Recordemos que para cada proyecto es importante tener un objetivo para que se vaya desarrollando de forma alineada, de forma congruente a lo que tú estás intentando resolver o generando una propuesta. Posterior a esto, en el punto número 4.2, vas a poner un indicador de medición. Todo proyecto tiene que estar evaluado o ser evaluado porque de esta forma te puedes dar cuenta si está funcionando tu propuesta o no o qué necesitas ajustar. En este caso, en el preproyecto, te pide esto. ¿Qué indicadores de medición puedes utilizar? Puedes utilizar cuestionarios, puedes utilizar algunas herramientas de estudio de mercado,
Puedes utilizar a lo mejor algún otro indicador de la Organización Mundial de Turismo u otro, ¿no? Vas a colocar un listado de esos indicadores de medición y cómo te van a servir. Tienes que explicar un poco cómo te va a servir esos indicadores para medir los resultados de tu proyecto. Y en el punto número 5 vas a colocar una reflexión de cómo se vinculan tus conocimientos con el sistema turístico y el problema que estás abordando, y lo vas a ir desarrollando. ¿Y cómo vamos a entregar este trabajo? Bien, pues volvamos a la plataforma. En la parte final o al pie de la página vas a poder encontrar un botón que va a indicar iniciar test. Aquí aparece como reanudar porque, bueno, estábamos haciendo la prueba hace un momento. Y te va a aparecer sección por sección. Por ejemplo, aquí planteamiento del problema es la misma que aparece aquí en la guía, planteamiento del problema. ¿Ok? Y tienes dos opciones. Una, ir respondiendo conforme a cada sección, que ya vimos que son 5 puntos a resolver. O dirigirte al botón de Add Attachment para poder agregar el documento completo. No hay ningún problema en que tú la realices o la entregues de una u otra forma. Lo que sí te solicito es que cuando tú vayas a entregar este trabajo, lo desarrolles. ¿Sí? Ha pasado de que nada más colocan el problema y ya no lo desarrollan, cuando eso realmente no es lo que se requiere, ¿no? Lo que se requiere en este tipo de actividades es observar tu capacidad de poder proponer, de poder analizar un tema, ¿no? Y desarrollar tus habilidades también en cuanto a la redacción, ¿no? Cuando tú te enfrentas generalmente al mundo real y cuando tienes que proponer algo en las empresas o en otro ámbito, es importante siempre, o se te solicita que no solamente des una respuesta, sino que esté fundamentada en algo, ¿no? Tener algo que esté respaldando lo que estás queriendo decir o lo que estás queriendo proponer. Entonces, sí te solicito, por favor, que ya sea que lo entregues por sección o con un documento completo, sí lo desarrolles de una forma con mayor análisis. Entonces, eso es lo que se solicita en relación a esto. ¿Sí? Y bueno, ya sea que lo adjuntes el archivo aquí, obviamente si vas a colocar un archivo, por favor que sea un archivo con portada, inclusive puedes agregar índice, una introducción, que sea un trabajo de calidad, ¿no? Un trabajo de un licenciado y que desde ahora ya te debes de considerar como licenciado, ¿sí? Entonces, es importante que tenga formato, que tenga una buena presentación y siempre colocar la bibliografía, por favor. Abajo en la guía tú puedes observar cuáles son las consideraciones para evaluar. Si se dan cuenta, se te está evaluando tus habilidades de resolución autónomo, de ser estratégico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tú desarrolles bien esto. Inclusive aquí se menciona que si estás aplicando el APA. ¿Ok? Y bueno, eso es en relación al preproyecto. ¿Qué problemáticas podemos encontrar relacionadas con el turismo? Pues ahorita estamos viviendo una que es la contingencia de salud. Ustedes a lo mejor tengan una idea nueva para poder llevar el turismo de una mejor forma, pudiese ser, ¿no? También otra problemática que puede existir, quizás aumento de impuestos en la transportación, aumento de impuestos al turista. Quizás haya algún lugar que desea a lo mejor impulsarse como un desarrollo turístico, quizás ustedes pueden proponer algún plan relacionado con esto.
ese tipo de temáticas ustedes pueden colocar, ¿no? Muy bien, hasta ahora, ¿existe alguna duda sobre esto? Pues hasta el momento que todo va bien, que no, bueno, al menos en mi caso no tengo una duda. Ok, Jorge. Gracias. Gracias, Raquel. Jorge. Hay que subir un archivo por cada pregunta. No, puedes subir un solo archivo ya con todo el trabajo realizado y con eso es más que suficiente. Yo me encargo de revisarlo. Ok. Para que no sea muy laborioso igual, ¿no? Porque igual puede ser estar haciendo uno por cada uno, ¿no? Ok. Sí, muy bien. ¿Alguien más? No, yo creo que hasta ahorita de este tema lo tengo claro. Más bien por ahí le mandé un mensajito perdón, cambiando de tema, del trabajo de semana 2 sobre unas interrogantes, 5 interrogantes respecto al destino de Yucatán. Ahí, ajá, Bueno, del análisis. ok, perfecto. Lo voy a revisar al finalizar la clase y ya te envío una respuesta Ok, para poder, gracias. sí, para poder ver los temas ahora y lo checamos. Sí, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda en relación a esto, realmente no es algo muy complejo, simplemente que es importante que esté bien desarrollado para que, bueno, al final sea un trabajo de calidad, un trabajo de un profesional, solamente eso, ¿sí? Hasta ahora he visto pues muy buenas intervenciones, a algunos les falta pulir un poco más, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, sigamos avanzando. Y vamos antes de seguir con esto, requiero a 4 valientes que quieran participar en esta dinámica. Obviamente, pues va a haber una recompensa al final. Entonces, bueno, somos poquitos ahorita, pero ¿quién quiere participar también? ¿Quién quisiera participar en esto? Yo, Muy bien, Rubí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pues creo que yo. A ver cómo nos va. Muy bien, vamos a colocar a Rubí, Raquel y José Luis. Jorge Luis. Jorge. Muy bien. Muy bien. Miren, aquí está la pantallita y hay unos dibujitos. Entonces van a ir escogiendo. Vamos a empezar primero con Rubí. Debajo de cada dibujito hay algo que ustedes tienen que realizar. Entonces, piénsele muy bien. Muy bien, vamos Rubí. ¿Cuál escoges? El rojo, el sol. ¿El sol? Ajá. Muy bien, el sol. Vas a contar la historia de Thomas Cook. ¿Ok? Cuando toque, yo te voy a indicar, nos vas a contar qué aprendiste o qué has leído sobre Thomas Cook. ¿Ok? Muy bien. Luego, Raquel, ¿cuál escoges tú? La carita feliz. La carita feliz, ¿ok? Vas a finalizar la sesión de hoy con una reflexión. Entonces, Ok. vamos a ver qué tal. Tú vas a ser la maestra al final. Luego, Jorge, te queda la estrellita y el corazón.
La estrella. Ok. Vas a exponer el tema de la clasificación del turismo. Yo te voy a indicar cuándo, ¿ok? Ok. Va a haber recompensa, ¿eh? No se asusten. Muy bien, vamos a iniciar con esto. Muy bien, vamos a avanzar. Y bueno, ¿qué es el turismo, no? Ustedes ya empezaron a leer qué es el turismo, qué elementos tiene, pero bueno, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué es el turismo? ¿Qué lograron entender de lo que pudieron leer? ¿Alguien que quiera participar? Creo que yo, un poquito así. A ver, Raquel. Rápido. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, más que nada se refiere al hecho vaya, de que las personas se desplacen de un lugar a otro con diferentes fines, ya sea de ocio, ya sea recreativo, ya sea de negocios también, vaya, obviamente por un cierto periodo de tiempo hay un periodo en el que se considera pues como tal de turismo, y de ahí vaya que regrese a su lugar de origen, ajá, contribuyendo pues también pues a la economía y a otros aspectos del lugar al que visita. Muy bien, excelente. Abarcaste bastantes características y bien todo lo que conlleva, ¿no? No precisamente solamente es un desplazamiento, sino que hay otros elementos que intervienen en el turismo. Y bueno, antes de adentrarnos, vamos a ver un video sobre esto. Permítanme un momento. Bien, aquí vamos. Bonito lugar para comer, ¿no les parece? Gracias, muchas gracias. Cualquiera de ustedes desearía estar en un lugar como este en algún momento de su vida. Un paraíso frente al mar, disfrutando una rica bebida, unas vistas increíbles, pero ¿alguna vez se han preguntado cuánto esfuerzo es necesario para que toda esta comodidad sea posible? A continuación responderemos cuestiones similares e intentaremos ofrecerles una aproximación a la industria del turismo. ¡Salud! ¿Qué es el turismo? Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende las actividades que hacen las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. Con más de 100 años de historia a sus espaldas, la industria del turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes del mundo y por supuesto una de las más rentables para nuestro país. Se estima que México recibe anualmente más de 20 millones de visitantes, de los cuales más de 3 millones escogen como destino de sus vacaciones a la Riviera Maya. El lugar ofrece servicios que van desde el hospedaje hasta el ecoturismo, pasando por una gran variedad de interesantes propuestas, restaurantes y bares, eventos de todo tipo, deportes acuáticos, destinos arqueológicos y culturales, actividades recreativas, parques de la naturaleza y un largo etcétera que convierten al destino en uno de los favoritos para los turistas de medio mundo. Pero, ¿cuál es la base en la que se sustenta todo este negocio? El turismo depende en primera instancia de un factor clave y sin el que no podría entenderse: las personas. Eso es, personas como yo que demandamos un producto o servicio y personas como Carla que nos los proporcionan. Gracias.
En este hotel encontramos a muchos turistas que son atendidos por recepcionistas, meseros, agentes de viaje, y todos ellos tienen algo en común. ¿Saben a qué me refiero? Correcto, su sonrisa. Todos ellos atienden a sus clientes con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Seguro que han escuchado en alguna ocasión la frase, el cliente siempre tiene la razón. Y aunque no deja de ser una pequeña exageración, no carece de sentido, pues los clientes son la base que sustenta cualquier clase de negocio. De la atención que se les brinda depende gran parte del éxito o del fracaso del mismo. Yo creo que está muy bien definido que somos la industria de la hospitalidad y realmente lo que nosotros necesitamos es tener una vocación de servicio donde nos interese lo que le sucede a las personas que nos visitan. Esto es un estándar en la hotelería, o sea, siempre de brindar la sonrisa y tratar de evitar a lo más posible las malas actitudes. Y bueno, pues yo creo que eso se logra mucho cuando tienes la posibilidad de trabajar en un equipo donde a todos les importa lo que le suceda al huésped y a todos nos importa poderle ayudar en lo que él requiere. Además de una gran sonrisa, son muchos otros los factores que permiten a los clientes disfrutar de su estancia, tales como el trato educado, personal y afable, la higiene personal y el cuidado en el vestuario, saber escuchar, no abrumar al cliente con argumentos de venta innecesarios, la humildad, la sinceridad y la puntualidad, entre otras. Así pues, el turismo es una industria importantísima, no solo capaz de mover grandes cifras económicas, sino también de implicar mover a un gran número de personas. Es una industria basada en ofrecer productos de calidad y brindar un servicio al cliente que le permita sentirse cómodo, seguro y con ganas de regresar de nuevo. Muy bien. Como vimos y como también nos mencionaba Raquel, el turismo no es solamente un desplazamiento, sino que implica un mayor número de elementos, ¿no? Inclusive, pues, ya estaban hablando aquí sobre la atención al cliente, los colaboradores que reciben al cliente y que lo hacen sentir bien. Y bueno, eso es parte de lo que es el turismo. Vamos a seguir adelante. Pero ahora vamos a entrar a este tema sobre Thomas Cook. Y Rubí nos va a hablar sobre Thomas Cook. Rubí, ¿qué nos puedes decir sobre Thomas Cook? Bueno, brevemente, Thomas Cook es un empresario, el cual se puede decir que fue la primera persona que pensó en organizar un viaje grupal, digamos una agencia de viajes, para llevar a estas personas interesadas sin tantos conflictos. Ahora sí que ya formando un tour, como hoy en día se dice, reuniendo un grupo de personas sobre un itinerario y pues con la única finalidad e intención de que el turista o el cliente quede satisfecho, cumpla con el propósito del viaje, el conocimiento, el esparcimiento, el ocio, ya dependiendo lo que ahora sí que este agente de viajes propone. Okay. Creo que básicamente Muy bien, perfecto. Sí, lo mencionaste bastante bien, dijiste muchos elementos que sí, precisamente tienen que ver con Thomas Cook. Se crea una gran agencia que ha durado muchos años, tuvieron una crisis, pero bueno, vamos a hablar un poco más de Thomas Cook, pero con unos detalles un poquito más desde atrás, así que vamos a verlo. Perfecto, muy bien, Rubí. Gracias. Perdonen los anuncios. El color de la ropa se desgasta con tantas lavadas. El y querido México. En el año de 1808 nace en Inglaterra Thomas Cook,
A él se le considera el padre del turismo moderno o el padre de la industria turística. ¿Pero por qué razón? Bueno, Cook era predicador y una de sus principales angustias era la terrible adicción que sufrían muchos de sus compatriotas, el alcoholismo. ¡Oh, no! En 1841, Thomas Cook decidió asistir a un evento del Movimiento por la Templanza, organización que ayudaba a personas con problemas de alcoholismo. Pero Cook no quería ir solo. No. Él quería llevar a 540 personas a este evento informativo sobre los peligros del alcohol. Pero lo complicado no solo era llevar a tanta gente de una ciudad a otra. Además había que organizarlos, atenderlos en el trayecto, tener todo listo en el punto del destino y nuevamente traerlos a todos felices y contentos de vuelta a casa. Y todo esto Thomas Cook lo logró en el que es considerado el primer viaje turístico de la era moderna. Pero esto también le dejó unas buenas ganancias. Así que organizó más viajes y nuevos destinos para el movimiento de la templanza. Pero muy pronto empezó a incluir destinos dedicados exclusivamente al ocio y al disfrute. Así, 10 años después de aquel modesto inicio con el movimiento por la templanza, Thomas Cook logró llevar a 150,000 personas a la Gran Exposición de Londres. Para este entonces, Cook ya había fundado la que es considerada como la primera agencia de viajes de la historia, y muy pronto empezó a expandir sus destinos hacia otros países en el mundo, convirtiéndose en una de las primeras empresas con presencia global. Para el año de 1872, el éxito era arrollador y entonces se asocia con su hijo y juntos forman la compañía Thomas Cook & Son. La empresa continuaría operando durante casi un siglo bajo este nombre hasta el año de 1974, cuando cambiaría su denominación por Thomas Cook Group. Pero en el año de 1892, Cook partiría en un viaje a ese lugar que Shakespeare llama The Undiscovered Country, y quizá ya esté organizando viajes por allá. Pero Cook fue un visionario en muchos aspectos, y a él le debemos el antecedente directo de los cheques de viajero. También, en el año de 1845, publicó un folleto con el itinerario de uno de sus recorridos, al que se considera el antecedente de las revistas de viajes actuales. El legado de Cook es impresionante, no solo para la industria del turismo, en la cual lo que hoy en día podríamos llamar como la evolución directa de su empresa genera 9 millones de euros de ganancias anuales y transporta a 23 millones de turistas cada año. Además se dice que la empresa de Cook, gracias a los viajes, contribuyó a la unificación del Estado italiano. Y esto es bien importante, pues pone de manifiesto que los viajes también unen a las personas y a los pueblos. Así que sigamos el ejemplo de Cook y vámonos de viaje. Como ven, interesante, ¿no? Cómo este señor pudo poder desarrollar todo esto, ¿no? A través de una idea. Y bueno, se ha convertido en una de las empresas más importantes, pero si podemos observar también, él o los viajes son también influenciadores, ¿no? En el tiempo, en la política, y bueno, ahí mencionaba, ¿no? De la unión de estos lugares, ¿no? Pero ¿sí se fijaron en qué fecha fue el primer viaje? Ya bien establecido y todo. ¿Sí se dieron cuenta? 1841. Correcto, sí, fue el 5 de julio de 1841. Entonces, imagínense, desde esas épocas, desde esos años, cómo ha tenido que ir evolucionando el turismo, ¿no? Hasta la fecha de hoy en día, que ya ahora las motivaciones y el turista ya tiene un perfil totalmente diferente, ¿no? Muy bien, pero bueno, antes de adentrarnos un poco más a estos detalles, es importante siempre conocer los conceptos de turismo. Como toda asignatura, es importante conocer
Y sí, la literatura o la parte teórica puede ser un poco cansado, sin embargo, es importante tenerlo presente porque de esa forma podemos aprender y contextualizar mejor la información. Entonces vamos a ver un poco sobre conceptos ahora y te presento aquí unas 3 definiciones, ¿no?, de turismo de diferentes autores, ¿sí? Y tú puedes encontrar aún más autores que describen al turismo con otras características, pero bueno, vamos a identificar estas. De acuerdo con Ramírez, el origen etimológico del turismo es del latín tornare, del cual derivan los vocablos en inglés tour, viaje, y de la palabra francesa tour, viaje o excursión circular. Y bueno, de ahí podemos aquí ver otras definiciones. Por ejemplo, la OMT dice que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios. Por otro lado, Matheson y Wall nos dicen que el turismo es el movimiento temporal de la gente por periodos inferiores a un año a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas. Por otro lado, también nos mencionan Burkhardt y Medic que el turismo son desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos. Si se pueden dar cuenta, pues son 3 autores diferentes, pero esas 3 definiciones tienen características similares. No sé si se dieron cuenta. ¿Pueden identificar cuáles son? Adelante, Raquel. Bueno, creo que lo principal que tienen en común es que se refiere al movimiento o desplazamiento de las personas que se hacen fuera de su lugar de origen. Rubí, ¿quieres añadir algo más? Es lo que, bueno, pues también referente a, de acuerdo a las necesidades de cada grupo, por así decirlo, porque hay diferentes, por eso ahora sí que se han marcado ya como en diferentes aspectos de turismo por lo mismo, porque hay diferentes necesidades. Ok, muy bien, pues gracias por sus aportaciones. Algo que dijo Raquel, precisamente es eso, ¿no? Que es un movimiento de personas fuera de su lugar de origen. Si se dan cuenta, aunque son autores diferentes, siempre nos están mencionando esto y precisamente es la esencia de hacer turismo, que es un desplazamiento fuera del lugar donde yo vivo, ¿no? Cualquiera que fuera la motivación, ya sea por salud, por negocios, pero la esencia es esta, desplazamiento de personas hacia lugares distintos, fuera de su lugar de residencia. Eso es lo que podemos encontrar en esas definiciones. Ahorita vamos a hablar un poco de tiempo libre. El tiempo libre es un periodo de tiempo que queda desocupado después de las horas normales de trabajo para liberarse de la tensión acumulada durante esta. Y bueno, se menciona que hace mucho tiempo el tiempo libre solamente lo tenían las clases altas. Los obreros o los trabajadores pues realmente no tenían derecho a nada de esto y pues hacían su día a día de esta forma. Y bueno, por otro lado, el concepto de ocio es un tiempo que podemos aplicar voluntariamente a la elección de alguna y podemos realizar en este tiempo de ocio alguna actividad que nos distraiga, que nos nutra mentalmente, físicamente, en la cual no tenemos que realizar ninguna actividad que esté relacionada con alguna obligación. Y es un tiempo en el que definitivamente estamos liberados de obligaciones profesionales, familiares y sociales.
Y bueno, también, así como el tiempo libre, el ocio, pues realmente era un tiempo que se le otorgaba a las personas de clases altas. Y en la civilización romana fue cuando se empieza a hablar sobre este concepto de ocio como un momento de descanso, de paz, tranquilidad. Y el ocio era para aprovecharlo y cultivar la mente, el cuerpo, ¿no? Pero bueno, y ahora analizando estos conceptos, ¿ustedes creen o piensan ustedes que puede ser el tiempo libre, se puede considerar como ocio también? ¿O todo tiempo libre se puede considerar como ocio? ¿Qué opinan ustedes de acuerdo a la definición? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Leyeron un poquito más sobre esto? La pregunta es aquí, ¿todo tiempo libre puede considerarse como ocio? ¿Qué piensan ustedes? No precisamente. A ver, Rubí, adelante. Bueno, creo que el ocio va más dirigido a hacer actividades más como, ¿qué podría ser? Vacaciones, relajarse, descansar. Por ejemplo, ahora que están los hoteles todo incluido, pues prácticamente viajas y pues la intención es no molestarte en preocuparte, vaya, más que nada en qué comer, qué tomar o qué hacer, ¿no? Ya ahora la hotelería te ofrece todo para que tengas todo a la mano y realmente puedas disfrutar de ese tiempo de ocio como pues tus vacaciones, ¿no? Del año o dependiendo el tiempo que cada persona pueda, ¿no? Realizarlo. Y el tiempo libre ya es algo, pienso yo, ¿verdad? Que va más hacia, bueno, yo tengo tiempo libre ahora y tengo ganas de andar en bicicleta, no sé, o tengo tiempo libre y voy a ponerme a leer. Creo que a lo mejor ahí varía mucho en las actividades. Ok. Muy bien, muy bien. Excelente, Gracias. muy bien. Excelente reflexión. Así es, bueno, parte de lo que podemos como que reflexionar acerca del tiempo libre y el tiempo de ocio es que, bueno, el tiempo libre es algo que nos queda ya después de hacer obligaciones, pero a lo mejor en ese tiempo libre tú utilizas para hacer una actividad que necesitas hacer, pero de compromiso o de otra índole. Cambio el ocio definitivamente es para relajarte, ¿no? Eso podríamos identificar como diferencias entre estas dos. Y bueno, vamos a ver otro video sobre los orígenes y evolución del turismo. Permítanme un momento.
Durante este periodo, los pueblos primitivos se establecieron en áreas permanentes, formaron comunidades agrícolas y desarrollaron culturas elementales. Varias innovaciones aparecieron en la Edad Neolítica que cambiaron la naturaleza de los viajes. Los barcos de vela fueron construidos en Egipto alrededor del año 4000 a.C. Igualmente, los sumerios alrededor del 3500 a.C. inventaron la rueda, la cual fue utilizada para mover materiales, personas y otros elementos. El crecimiento de las comunidades agrícolas permitió almacenar alimentos y agua, lo que ofreció algo de seguridad y estabilidad a los viajeros. Esta seguridad fortaleció el intercambio de los excedentes de bienes por comida, artefactos, herramientas y armas. La cultura y la religión emergieron fortaleciendo los viajes con propósito religioso y espiritual. Estas comunidades viajaban a santuarios, cementerios y lugares sagrados. Civilizaciones antiguas. Muchos historiadores y antropólogos consideran que los viajes para realizar negocios y comerciar fueron una actividad común entre las antiguas civilizaciones. Los griegos iniciaron con una importancia al tiempo libre y al ocio, lo que les permitió dedicarse a la cultura, al deporte y a la religión. Por otra parte, los romanos como pueblo conquistador tomaron elementos de la cultura griega, desarrollándolos y dando origen a la cultura grecorromana. Los desplazamientos entre los primeros pueblos conocidos como la civilización antigua fueron entre Mesopotamia, China, India y Egipto. En esta época, los romanos acostumbraban a utilizar el termalismo en baños comunes, lo que permitió aumentar la socialización. Para ampliar su imperio, el desarrollo de vías de comunicación fue un factor determinante. En su desarrollo con grandes avances tecnológicos, la creación de vías incluía posadas, establos para animales, mapas y otros, así como la vía Apia fue símbolo de prosperidad y bienestar económico. Estos caminos permitieron el desarrollo cultural y recreativo, permitiendo participar en grandes eventos de teatro y juegos. Edad Media. La caída del Imperio Romano estuvo acompañada de grandes cambios que afectarían los viajes, creando un retroceso o estancamiento del imperio. Los viajes locales continuaron concentrándose en el trueque y en el comercio. Sin embargo, surge una nueva forma de viajar durante estos tiempos: las peregrinaciones. Tanto para el islamismo como el cristianismo, que son las fuerzas principales de Europa en esta época, invitan a la reflexión y a la inversión del tiempo libre en pensamientos espirituales, lo que da origen a las cruzadas, que tenían como objetivo arrebatar a los árabes el territorio sagrado para los cristianos. Al lado iban los comerciantes, quienes en muchas ocasiones financiaron estas empresas religiosas, lo que posibilitó las excursiones a Tierra Santa, Venecia y el Camino de Santiago de Compostela, los cuales siguen vigentes desde el año 814. Esto se extendió por toda Europa y se dio comienzo a la creación de mapas y rutas de las peregrinaciones, mostrando todos los servicios a los viajeros. Cabe mencionar que en las peregrinaciones que hacían los árabes era hacia la Meca. Los guías aquí ya estaban disponibles para proporcionar asistencia a los viajeros, para mostrarles los principales lugares profanos y las atracciones sagradas. Renacimiento. El Renacimiento fue el tiempo del oculto, del cambio y de la exploración. Las expediciones de los peregrinos continuaron durante la Edad Media. La historia cuenta que más de 1000 de ellos mueren en Roma como consecuencia de la peste bubónica que azotó fuertemente al sur de Europa. Aparecen las primeras formas de alojamiento y surge el concepto de hotel, espacios destinados a las grandes personalidades y cortesanos. En este momento nacen las expediciones marítimas y dan paso al mercantilismo y a la expansión económica de las grandes potencias del globo terráqueo. Aparece la geografía como ciencia y el interés por conocer y viajar. Estas empresas expedicionarias estuvieron organizadas por potencias marítimas como Portugal, España, Inglaterra y Francia. Finalizando el siglo XVI, aparece la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas ingleses a realizar el Grand Tour como premio por realizar sus estudios o para complementar su proceso de formación y la adquisición de nuevas experiencias. Se estima que este viaje era por más de 2 años. Expertos de la historia del turismo consideran que el Grand Tour es el iniciador del turismo moderno. Para este momento se da el gran auge a las aguas termales, las que tenían propiedades de entretenimiento y salud. Era industrial.
Durante la era industrial, la economía de las naciones pasó de ser agrícola rural a la industria urbana. Se puede afirmar que el despliegue del turismo como actividad económica con los criterios de ocio, descanso y placer tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Se producen una serie de cambios manifestados en la revolución industrial, permitiendo a la burguesía disponer de mayores recursos económicos para la práctica del ocio y el tiempo libre. A mediados del siglo XIX, el inglés Thomas Cook, padre del turismo moderno, organizó el primer viaje de la historia en grupos, surgiendo así el primer paquete turístico. Este viaje lo realizó para 600 personas en tren para el encuentro de sus miembros a un costo reducido. Poco más tarde crea la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. A este personaje se le atribuye la creación del bono o voucher, el cual era un documento que permitía a los turistas utilizar los servicios de los hoteles mediante una agencia que actúa como intermediaria. En esta misma época, los empresarios Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes American Express, inicialmente orientada al transporte de mercancías, que más adelante se convirtió en una de las más prestigiosas. A ella se le debe el sistema de financiación y a la emisión de cheques de viajes, considerado como dinero personalizado. En cuanto a la hotelería, aparece la figura de Cesar Ritz, padre de la hostelería moderna. Su importancia se debe a que mejoró todos los servicios del alojamiento. Además, creó el cuarto de baño en las habitaciones y sus aportes revolucionaron la administración hotelera. Época contemporánea. Terminada la Primera y Segunda Guerra Mundial, los europeos salen a viajar para olvidarse de los desastres causados por los conflictos. La industria despega y aparecen los automóviles, los autocares y el avión comercial, lo que permite que los turistas invadan playas, ríos y lagos, posibilitando el auge del turismo y el ocio. Los grandes acontecimientos como la caída de los regímenes comunistas europeos, conflictos internacionales y la reunificación de Alemania consolida el sector, aumentando la oferta y la demanda de nuevos productos y destinos turísticos. El turismo empieza a tenerse en cuenta dentro de las agendas de los gobiernos y de los organismos nacionales e internacionales, implementando políticas de promoción, planificación y comercialización. Es en el momento en que se trabaja el concepto de desarrollo turístico sostenible y los empresarios amplían el criterio de responsabilidad social empresarial. Siglo XXI. En las primeras décadas del siglo, las tendencias indican que el aumento de los viajes internacionales desde Asia Oriental y el Pacífico convierten a esta región como una región emisora de turistas, desplazando a las Américas y a Europa. El seguimiento del sol y la playa estarán orientados hacia destinos cada vez más lejanos y exóticos. El turismo de aventura se estima que crecerá ante los requerimientos de nuevas experiencias y riesgos. El turismo de naturaleza adquiere un nuevo impulso ante la renovada conciencia ambiental y cultural. Por todo lo anterior, se concluye que el turismo en el mundo experimenta un alto crecimiento y los países en vía de desarrollo deben hacer grandes esfuerzos de inversión en la búsqueda de la paz, la infraestructura y la promoción turística, si pretenden ser partícipes de esta bonanza turística. No se escucha. Perdón. Lista. Está fallando un poco mi computadora. A veces se traba. Bueno, les decía, como pudieron ver a través de la historia, realmente el turismo tiene un trasfondo, ¿no? Que fue evolucionando, no solamente se dio por un simple viaje, sino que se fue construyendo a través del tiempo y a través también de varias acciones de personajes como Thomas Cook, que se fueron consolidando. Pero aquí está la pregunta, ¿y se dieron cuenta quién era el padre de la hotelería? ¿Escucharon el nombre? Edgarini. César. Cesarini, Edgarini. Cesarín. Algo así. Sí, César Ritz.
Ajá, muy bien. Perfecto. Pues sí, otro personaje importante en la industria del turismo. Muy bien, vamos a seguir adelante con los temas. Vamos a hablar del turismo de masas, que es pues él es el conocido, el tradicional, ¿no? Es aquel que su nombre es, como su nombre lo indica, pues es el movimiento de un gran número de personas hacia otros lugares, ¿no? Y bueno, sus características que tiene, pues realmente pues abarca todas las edades y condiciones sociales. El turismo de masa se da en épocas determinadas del año y además, de acuerdo a la OMT, generalmente el turismo de masas visitan playas y grandes destinos turísticos o ciudades coloniales, ¿no? Que tengan mucho valor cultural. Y bueno, el turismo de masas también tiene diferentes etapas, o el turismo como tal tiene sus etapas. Entre las etapas que ha tenido en la etapa 1 se le conoce, recuerden que hay muchos autores que manejan muchos nombres, pero bueno, aquí está uno que se llamaba en ese entonces, la primera etapa, la Belle Époque, que abarcaba de los años 1900 a 1914, cuando empieza la aparición del ferrocarril y ya había un poco más de transporte, entonces empiezan a generarse en los traslados, ¿no? Y precisamente con gente con dinero. Ya luego sigue la segunda etapa, que es en la Guerra Mundial, donde empieza a haber retroceso económico. ¿Y qué pasa? La gente realmente pues ya tiene que salvaguardar lo poco que tiene y no viaja, ¿no? Empieza a cuidar mucho esa parte. Luego los periodos entre guerras, empiezan a surgir las clases medias. En la Segunda Guerra Mundial, en este periodo, pues se le impide a la gente viajar a estos lugares donde prácticamente está la guerra, ¿no? Obviamente existe de hecho turismo de guerras, no sé si lo han escuchado, pero bueno, en esa época pues bueno, se le impide a la gente estar viajando, ¿no?, de un lugar a otro por estas cuestiones políticas. Y bueno, ya el turismo de masas contemporáneo inicia desde 1945 hasta las fechas de hoy, ¿no? Finaliza la guerra, empieza a haber estabilidad económica, se une la clase media, se mejora la transportación, entonces toda esta evolución de la sociedad en cuanto a política, en cuanto a transportación, en cuanto la reducción de jornadas laborales, empieza a hacer que surja el turismo como tal y se pueda desarrollar. Otra vez observamos que el turismo no es solo un desplazamiento, sino que detrás del concepto de turismo ha habido muchos cambios, ¿no?, para que pudiera existir como tal. ¿Ok? Y bueno, ¿qué actores intervienen precisamente en esta actividad turística? Pues el turista, ¿no? El turista es aquel que pernocta en un medio de alojamiento. ¿Qué es pernoctar? Es decir, que se queda ahí al menos 24 horas, ¿no?, en la ciudad que esté visitando. ¿Qué características tiene? Pues bueno, precisamente son las horas que permanecen en el destino, pernocta 24 horas, menos de 6 meses. Es aquel que viaja por diferentes motivos, como pueden ser los negocios, no distingue raza, idioma, todo aquel individuo que pueda desplazarse, bueno, de un lugar a otro con estas características es considerado como turista. El visitante también es una persona que viaja de un lugar distinto al de su entorno habitual por una duración inferior a 12 meses y cuya finalidad principal de viaje no es ejercer alguna actividad que lo remunere, ¿no? Sus características es que comprende tanto a turistas como excursionistas. Los excursionistas no pernoctan, pueden ser o se desplazan de forma colectiva o privada, permanecen en un lugar menos de 24 horas. Incluyen, por ejemplo, a las personas que viajan en crucero
o que se encuentren en un puerto determinado, se hospedan dentro del barco y pues bueno, no generan ningún ingreso para los hoteles del lugar que están visitando. Si se dan cuenta, las principales características entre estos son la temporalidad, ¿no? Pero en realidad pues todos son turistas. Y bueno, vamos a entrar al tema de clasificación del turismo y precisamente Jorge nos va a hablar de algunos detalles de esto. Jorge, ¿qué nos puedes decir en lo que pudiste leer, comprender dentro de las sesiones? ¿Qué pudiste entender sobre esto? Bueno, es que de hecho ya se fue comentando durante los videos y aparte fueron mencionados algunos que era el que se puede clasificar, ya sea como de naturaleza, de aventura y ecoturismo, pero aparte de eso se clasifican también de otra manera. Si tengo recuerdo, también se puede clasificar, o sea, la primera clasificación que se le da es por ambiente geográfico, por su organización, por su duración, por la edad de los turistas y por el medio de transporte igual. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Algo más que deseas añadir? Y ya para agregar igual la otra clasificación, que era lo que le estaba comentando, que se menciona igual al principio, que son los diferentes tipos de turismo que hay, que es el cultural, el deportivo, natural y ese de ecoturismo igual. Muy bien, excelente, muy bien. Pues bueno, como mencionaba Jorge, existen diferentes clasificaciones de turismo. Algo muy importante que hay que subrayar acá, que aunque veamos algunas clasificaciones no son las únicas y con el pasar de los años van a ir surgiendo diferentes, ¿no? ¿Y por qué? Pues definitivamente el turista es el que hace la clasificación, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las cosas que le estén gustando ahora en la actualidad o le estén llamando la atención, es la base por la cual se va a ir creando nuevas clasificaciones o nuevos tipos de turista. Y bueno, básicamente hablando ya de alguna clasificación en específica, la OMT y diferentes autores han mencionado que se pueden clasificar por origen y destino, que pueden ser domésticos, receptivos o emisores. El doméstico hace referencia a visitar nuestro propio país. Por ejemplo, yo vivo en México y estoy visitando algún estado, ¿no? En mi país. A eso se le llama doméstico. Receptivo es aquel que recibe a los individuos de otros lugares. El emisor es del cual salen los turistas. Y bueno, también hay otra combinación entre origen y destino que puede ser el interior, doméstico receptivo, el nacional doméstico y emisor, y el internacional emisor y receptivo. Asimismo, también existe una clasificación del turismo de acuerdo a la duración y distancia de viaje, ¿no? Distancia corta, viaje turístico como tal, de pernoctación, por organización, que puede ser de forma independiente, una sola persona decide y organiza su viaje, o de forma colectiva, ¿no? Además, también puede ser por origen y destino, de nacionalidad, duración del viaje, por el nivel socioeconómico, ¿no? De alto ingreso, que los consideramos como personas VIP, o en los hoteles también se les llama senior a los turistas que se hospedan y tienen alto nivel adquisitivo, ¿no? La forma de organización, por su manifestación cuantitativa, por su composición social y además también por la finalidad perseguida o la motivación, que puede ser un turismo deportivo, puede ser un turismo gastronómico o recreativo. Aquí donde me encuentro, o sea, yo vivo en una isla que se llama Cozumel. Aquí ya desde hace unos años atrás empezamos a recibir turismo deportivo con eventos de Ironman, Gran Fondo, que se han hecho pues ahora sí ya creo que más o menos alrededor de 6 años, que año tras año pues se organizan, ¿no? Y toda la ciudad se tiene que preparar para esas fechas importantes, ¿no? Y son eventos grandes y recibimos turistas de todas las nacionalidades.
Y bueno, también existe pues el turismo de masas, conocido como sol y playa, turismo científico, turismo de aventura, ecoturismo y también turismo cultural. Asimismo, también existe el turismo gastronómico. Imagínense una motivación de viaje, precisamente la comida, ¿no? El turismo religioso, el turismo especializado. Y bueno, la OMT, pues como les venía mencionando, pues tiene esta clasificación, ¿no? Turismo receptor, el cual recibe a los turistas, va de un destino de origen a otro. También existe el turismo emisor, que emite, o bueno, más bien de ahí salen los turistas y van hacia otro lado. Y turismo doméstico, que es el que ya les había mencionado, que son los mismos residentes del país visitando, pues en este caso a lo mejor otros estados. Y bueno, en esta gráfica pueden identificar la clasificación del turismo de acuerdo a la OMT. Es una gráfica muy clásica que siempre se ha utilizado, ¿no? Donde se identifica de cómo está compuesto el turismo interior. Está compuesto por la parte doméstica, la parte receptiva, el nacional, que es por la doméstica, y el emisor, y el internacional por emisor y receptivo, ¿no? Van y vienen. Así. Y bueno, el crecimiento del turismo depende mucho de cuestiones internacionales, como les he venido diciendo, ¿no? El turismo no es solamente un desplazamiento, sino que está influenciado por cuestiones económicas, como por ejemplo que existieran viajes más económicos por las tecnologías, nuevos modelos de negocios o mayor apertura mayor apertura de mercados o nuevos mercados, ¿no? Ahora que, bueno, se empezaron a aperturar las fronteras, no sé si alguno de ustedes observó que hubo muchas promociones de viajes impresionantemente económicas que a mí me impactaron, ¿no? Hubo inclusive amigos que son fans de viajar, que en las madrugadas daban hasta los boletos a 500 pesos de avión. Yo no lo podría creer, ¿no? No sé si ustedes llegaron a observar esto, pero sí fue algo sumamente increíble, ¿no? O inclusive boletos redondos a solo 1,500 pesos o 2,000 pesos. Bueno, yo que vivo en Quintana Roo para DF, sí salió uno redondo de 2,000, imagínense. Cuando en años pasados pues costaba más, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la OMT, el turismo va a tener nuevas tendencias relacionadas con prácticamente las necesidades o la inspiración o la motivación del turista, ¿no? Actualmente ya se dieron cuenta, ¿no? La gente está prefiriendo algo más natural, el deporte, está prefiriendo cuestiones más de salud y bienestar, de estar más consigo mismo, ¿no? Entonces, ahora los hoteles o estos destinos están tratando de ofrecer este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, también otros factores que pueden influenciar en las tendencias del turismo, pues precisamente son las herramientas digitales, los nuevos modelos de negocio y bueno, también el impacto de las nuevas generaciones, ¿no? Un turista de los años 80 ya no es el mismo turista de esta época, ¿no? Donde ya existen millennials y centennials y toda esta clasificación, ¿no? Que van a buscar otra cosa, ¿no? Quizás el de los 80 nada más buscaba estar en una playa, ¿no? Sol y playa, sol y playa. Pero un millennial o un centennial pues busca algo más, más relacionado con la naturaleza, ¿no? Entonces también la industria hotelera, restaurantera, también se ha tenido que ir adaptando, ¿no? Ahorita ya vemos restaurantes con esta temática de healthy, ¿no? Estar healthy y ofrecer alimentos que ayuden al cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, de acuerdo a lo que el turista vaya queriendo, también va evolucionando el turismo como tal. Bueno, llegamos a la parte final de esto y Raquel nos va a cerrar la sesión mencionando algunos de los puntos importantes que vimos hoy. Adelante, Raquel. Bueno,
creo que vimos varios puntos. ¿Mm? Bueno, en esta clase pues abarcamos más que nada a lo que nos referimos con el turismo y los conceptos que lo abordan, ¿no? Vimos pues que la esencia del turismo pues más que nada se basa en el desplazamiento de las personas. Hablamos también acerca de Thomas Cook, que se considera, perdón, el padre del turismo. Vimos también o abordamos también los conceptos de tiempo libre, el concepto de ocio, la diferencia que hay entre estos dos. Bueno, vimos también cómo es que a través de los años o a través de la historia, el turismo pues ha ido construyéndose, ha ido pues evolucionando, ha ido mejorando, se ha ido construyendo. Hablamos también de otro personaje, de César, si no me equivoco, que es el padre César Ritz. César Ritz, que es el padre de la hotelería. Hablamos también sobre los conceptos el concepto de turismo de masas, también sobre el significado de qué es turista. Pues vimos también, no sé si decirlo como clasificación o, bueno, a lo que se refiere de excursionista, visitante, que a fin de cuentas también son turistas, pero se diferencia únicamente por la durabilidad o la temporalidad, ¿no? Hablamos también de la clasificación del turismo, que bueno, ya vemos que hay una diversidad de clasificaciones. Por mencionar algunos, pues están el turismo de origen y destino, por la duración y distancia, por organización, por su nacionalidad, por la finalidad o motivación por la que viajan. Hablamos también, de que el turismo pues no es algo que se mantenga constante, sino que más bien está en constante crecimiento, en constante evolución, de acuerdo a las necesidades o a las demandas de los turistas. Creo que es más que nada eso en un resumen. Muy bien, excelente Raquel, abarcaste todos los puntos que vimos. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Bueno, el premio a su participación es que van a tener un punto extra sobre la actividad final. ¿Ok? Entonces ya están anotados. Y bueno, si no hay nada más que agregar, pues nos despedimos, nos vemos la siguiente sesión. Descansen y cenen rico. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. igualmente.